Hello fam, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hayitza y aquí podrás encontrar contenido basado en la fe cristiana. El día de hoy vamos a ver cómo se lee la Biblia, cómo estudiarla y cómo crear tu propio devocional. El video de hoy lo vamos a dividir en tres partes: cómo leer la Biblia, cómo crear tu propio devocional y cómo hacer un estudio bíblico profundo. En la primera parte vamos a ver cómo se lee la Biblia, porque sí hay una forma específica de hacerlo. Y lo primero que debemos hacer al momento de leer nuestra Biblia es orar, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que abra nuestros ojos para que podamos ver su verdad. El Espíritu Santo, como autor de la Biblia, tiene autoridad sobre su libro, así es que más que buscar consejo de otras personas, al momento que estamos leyendo nuestra Biblia, necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en nuestro estudio y en lo que vamos a leer o lo que vamos a entender. El segundo paso cuando estás leyendo tu Biblia es utilizar marcadores. Eso te hace que prestes un poquito más de atención a lo que estás leyendo y que puedas leer con mayor calma y serenidad lo que estás aprendiendo. Puedes tener un código para hacerlo. Por ejemplo, puedes usar colores para el carácter de Dios, para las promesas, para lo que debes hacer, para lo que no debes hacer y para cruzar referencias, ya sea algún personaje, alguna persona que se repite en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y quieras como hacer esa referencia cruzada, eso también lo puedes marcar con colores para facilitar tu estudio. La segunda parte, cómo hacer tu propio devocional. Un devocional está enfocado no en alimentarte de más conocimiento, sino de cambiar tu corazón. Puedes hacer tu propio devocional, ya sea seleccionando algún versículo que quieras estudiar o adquirir estos devocionales que ya vienen listos, que ya tienen como un diseño para cada día y simplemente puedes como trabajar lo que ya ha elaborado otra persona. Si quieres hacerlo tú mismo, una fórmula es utilizar el método o la fórmula de SOAP, que es la S de Scripture, la escritura que vas a estudiar, la O de Observation, de observación, es el contexto de lo que estás estudiando, quién lo escribió, para quién lo escribió, por qué es lo que está sucediendo, cuál es el objetivo de lo que está sucediendo en ese versículo. Luego la A de Application, cómo lo puedes aplicar en tu vida. Y aquí, por supuesto, siempre puedes orar para que Dios abra tu mente y te pueda guiar en cómo aplicarlo realmente. Y la última, la P de Prayer, para que ores a Dios de cómo aplicar eso que acabas de aprender a tu vida diaria. El devocional por lo general se hace en la mañana y es una forma de pasar ese tiempo a solas con Dios. Se hace en forma de devocional porque son como pequeños snaps, como pequeñas cositas que puedes aplicarlo directamente. Y es una forma también de recordar y de memorizar versículos que, como ya hemos visto, es súper importante en tu crecimiento espiritual. Yo la verdad no recomiendo, si estás empezando en tu caminar con Cristo, utilizar muchos libros con comentarios. Un libro de comentarios es la opinión de otra persona sobre el versículo. Es, digamos, un trabajo ya avanzado de lo que tú quieres hacer. Y está súper bien cuando ya tienes, digamos, más tiempo, pero creo que muchas veces utilizar muchos comentarios puede como nublar esa palabra que Dios quiere hablarte. Me parece que al principio es más fácil como seguir como la recomendación del Espíritu Santo, preguntarle realmente por qué no estás comprendiendo ese versículo y pedirle que busque formas en el día de guiarte para que tú puedas entender realmente lo que estás estudiando. Otros recursos que sí puedes utilizar y que son muy buenos en este momento son sitios como Bible Gateway y Bible Hub. Te voy a dejar las referencias aquí abajo en la descripción. En estos sitios puedes cruzar referencias con otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, la versión Reina Valera es un poquito más complicada de comprender o de estudiar que la versión Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, o la Nueva Versión Internacional. Entonces, en estos sitios puedes cruzar todas las referencias de todas las versiones de la Biblia de un mismo versículo. Y cuando lo vas viendo en otras palabras, es como un poco más fácil de entender. En Bible Hub lo que puedes hacer es buscar la referencia original en el lenguaje original de la palabra escrita, en hebreo, en arameo o en griego. Y te darás cuenta que muchas veces una palabra que en español se utiliza, digamos, para muchos versículos, en griego tiene 5 palabras diferentes. Otro tip es, en el Antiguo Testamento todo es como más literal, todo se vivió, digamos, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, literalmente estaban en esclavitud. En el Nuevo Testamento tenemos como esa misma referencia, pero ya como en un tono más espiritual. Entonces la esclavitud en el Nuevo Testamento está más relacionado a hábitos o a pecado o a cosas que a veces nos atan. Esta referencia cruzada la puedes hacer en varias ocasiones. Por ejemplo,
El pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, se demoró en el desierto 40 años. Si te pones a analizar o a estudiar por qué se demoraron tanto en entrar y por qué algunos no entraron, te darás cuenta que se quejaban mucho, que empezaron a hacer idolatría, a adorar otros dioses, se crearon estos dioses que no eran el Dios verdadero, y eso los alejó de la tierra prometida. Esa misma referencia la puedes usar como estudio en el Nuevo Testamento y en tu propia vida también. A veces Dios nos hace promesas que no podemos llegar, o que nos demoramos más del tiempo porque nos quejamos o porque nos alejamos de Él adorando, y quizás no como el pueblo de Israel adorando literal a un Dios o a una creación, pero podemos, digamos, enfocarnos mucho en nuestro trabajo o enfocarnos demasiado en bienes materiales y casi que hacemos idolatría a esas cosas en nuestro corazón. Ese es otro tip de cómo podemos cruzar referencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para terminar, siempre recordar que empezamos nuestro estudio orando y lo terminamos también orando. Al inicio, para que Dios abra nuestros ojos, para que el Espíritu Santo nos guíe, y al final, para que sea Él quien nos dé esa forma práctica de aplicarlo en nuestra vida, de cómo realmente vivir la palabra y comprobar que es verdadera. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este contenido, considera suscribirte y activar la campanita para que seas notificado cada vez que publico nuevo contenido. Cada semana, por lo general los martes, vas a ver un nuevo video enfocado en la fe cristiana y ayudarte y a motivarte a crecer espiritualmente. En mis redes sociales también me puedes seguir como @Hayitza. Allí publico también contenido diario, ya más del día a día, para que también puedas como motivarte a estudiar la Biblia y a estrechar tu relación con Dios. Nos vemos en la próxima. Bye.